Buenos días a todos. Vamos a continuar con nuestro tema de la ley de Gauss. Si recordáis, al principio del tema estuvimos viendo algo de cálculo vectorial y después estuvimos introduciendo propiamente la ley de Gauss, para lo cual hablamos también del flujo eléctrico y lo último que hicimos en clase fue resolver algunas geometrías más bien sencillas, que era esta de aquí, esta de un plano infinito de carga, y nos quedaron pendientes estas dos, un hilo infinito con carga y una esfera cargada. Pues eso es lo que vamos a hacer al principio de esta clase y después terminaremos hablando del concepto de equilibrio electrostático y campo eléctrico de ruptura. Muy bien, pues si tenemos un hilo infinitamente cargado, como puede ser este que está aquí representado, y lo que queremos saber es cuánto vale el campo eléctrico, pues fijaros, ahí en principio lo primero que quizás se nos ocurriría pues sería utilizar la ley de Coulomb, que nos viene a decir esto de aquí, que el campo eléctrico en cualquier punto del espacio es igual, tengo que ir contando cada una de esas cargas, dividir por la distancia al cuadrado entre cada una de esas cargas y el punto donde yo quiero calcular el campo, multiplicado por este vector, ¿vale? Claro, fijaros que si yo supongo que es un hilo infinito, muy delgado y tal, pues esa integral no es trivial, porque cuando yo quiero calcular el campo en un punto cualquiera, por ejemplo este de aquí, pues tengo que ir contando cada cachito del hilo, la contribución al campo eléctrico que hace cada cachito del hilo. Por ejemplo, pues estos de aquí harían esto, este de aquí haría esto de aquí, y al final fijaros que se acabarían anulando las componentes verticales y solo me quedaría una componente que iría radialmente dirigida hacia fuera del cilindro. Esto lo puedo hacer en cualquier punto alrededor del cilindro y a cualquier distancia, porque utilizando que el hilo es infinito, pues tengo siempre la misma cantidad de carga arriba y abajo. Vamos a ver que con la ley de Gauss, que recordad que era que el flujo eléctrico que atraviesa una superficie cerrada es igual a la carga encerrada partido por la permitividad eléctrica del vacío, pues con la ley de Gauss este cálculo es mucho más sencillo, ¿vale? Entonces, lo primero que vamos a hacer es suponer que el campo tiene esta forma. El campo eléctrico expresado en coordenadas cilíndricas tiene esta expresión, E sub R de ρ vector, ¿vale? Donde E sub R lo que quiere decir es que esta es la componente ρ del vector de campo eléctrico. Un vector en coordenadas cilíndricas, pues si lo recordáis, pues podía tener componente ρ, puede tener componente phi o componente z, ¿vale? El vector de posición solamente puede tener solamente tiene componente ρ y componente z, porque phi está escondido, digamos, en la dirección del vector ρ, ¿vale? Entonces, bueno, esta suposición es válida, es decir, en otras palabras, esto es escribir matemáticamente lo que he dicho hace un segundo, que es que el campo se dirige siempre radialmente hacia afuera. Fijaros, si lo miro desde un lateral, voy a borrar esto de aquí, que creo que está quizá confundiendo más que ayudando. Si lo miro desde un lateral, ese campo eléctrico, como siempre tienes infinita carga por arriba, infinita carga por abajo, y no puede haber ninguna dirección privilegiada, pues entonces ese campo eléctrico siempre tiene que hacer algo así. No puede tener componentes verticales. Y si lo miro desde arriba, fijaros que la simetría del problema, si lo miro desde arriba, pues la simetría del problema me indica que el campo eléctrico tiene que ser así, ¿vale? Tiene que salir radialmente. Bueno, por este lado no lo he pintado, pero también, en principio, en cualquier dirección. Esto es un plano pintado. También podría tener vectores saliendo del papel, etc. Y esto tiene que ser así porque si no, pues habría alguna dirección privilegiada, entonces ya no tendría un hilo infinito recto, ¿vale? Pues si por ejemplo, si hubiera campo así, pues claro, este campo, para que tenga esta dirección tiene que haber carga por aquí, ¿no? Que supera la que hay por arriba, pero es que
En el problema no me dicen que haya nada de eso, es solamente un hilo delgado infinito. Entonces, si suponemos que el campo es de esta forma, que es lo más lógico, utilizando, y esto es una hipótesis que hacemos, utilizando la simetría del problema, pues entonces matemáticamente el campo eléctrico se puede expresar así, ¿vale? Y ya pues, una vez que hemos hecho esto, ya sencillamente tenemos que aplicar la ley de Gauss, ¿vale? Entonces, digamos que hay como dos partes, una primera es esta y una segunda es esta. En esta primera, pues lo que hacemos es coger una superficie, que en principio puede ser la que nosotros queramos, pero la que más nos va a simplificar la vida es coger una superficie cilíndrica como esta que está aquí representada, ¿vale? Y entonces en esta superficie cilíndrica, que bueno, por seguir un poco el mismo criterio de colores que hay aquí, voy a pintarla yo también azul. Si la miramos de perfil, pues sería una cosa así. Y si la miramos desde arriba, pues sería una cosa así, ¿vale? Es una superficie cilíndrica centrada en el hilo delgado, ¿vale? De tal forma que podemos hacer, bueno, entonces esta integral la podemos dividir, como hemos hecho en otras ocasiones, pues en tres integrales, una por cada superficie, y entonces pues lo mismo de antes. Voy a hacer lo mismo que he hecho en otras ocasiones. Esta va a ser la superficie 1, esta va a ser la superficie 2, y esta de aquí, pues para ser sistemático y coherente con lo que había hecho antes, le voy a llamar superficie lateral, ¿vale? Entonces, pues esa integral, entonces, 1 es lo mismo que... Fijaros que ya no pongo el símbolo este de aquí, que este era el símbolo de superficie, de integral sobre superficie cerrada. Esto ya pues no me está diciendo nada sobre la superficie, puede ser cerrada o no, pero bueno, pues en principio estas superficies ya cuando las cojo de forma individual pues son superficies abiertas, ¿vale? Entonces esto es la integral de la superficie 1, diferencial de superficie, más la integral superficie 2, diferencial de superficie, más la integral de la superficie lateral, diferencial de superficie. ¿Vale? Y fijaros, aquí podría volver a utilizar pues todo lo que hemos... Bueno, ahora tengo que hacer la integral sobre esta superficie de aquí, sobre la superficie S1, ¿vale? Y en esa superficie, bueno, pues ¿qué tenemos? Esta superficie, o este diferencial de superficies, si miramos lo que al principio del tema, se correspondería, en coordenadas cilíndricas, se correspondería con el diferencial de superficie de z constante o de altura constante. Bueno, podríamos utilizarlo, no es difícil, y haríamos una integral doble y se puede hacer, no es una integral especialmente difícil. Pero aquí lo más fácil quizá es utilizar el truquito. Fijaros, en esta superficie la normal apunta hacia afuera, recordad que en una superficie cerrada las normales siempre tienen que apuntar hacia afuera, y entonces en esta superficie la normal apunta hacia afuera, aquí apunta hacia afuera, y aquí, bueno, pues iría hacia dentro de la pantalla, ¿no? Pero lo importante es que, como el campo eléctrico es perpendicular o forma 90 grados, el campo eléctrico que hay aquí, en esta superficie, no voy a hacer eso, mejor pinto aquí el campo eléctrico que es el que estoy integrando, este de aquí arriba me da igual, a mí lo único que me importa cuando estoy haciendo esta integral es lo que hay en esta superficie, ¿vale? Pues ese campo eléctrico está aquí y es, en principio, es perpendicular, ¿vale? A la normal. ¿Vale? Entonces, como es perpendicular a la normal, pues, y el ángulo es siempre constante, siempre forma 90 grados, mire donde mire en esta superficie, el ángulo siempre es 90 grados, pues entonces esa primera integral es, bueno, pues si queréis lo ponemos así, es E por S1 por el coseno de 90, pero es que el coseno de 90 vale 0, ¿no? Entonces todo esto de aquí pues va a ser igual a 0, ¿vale? Fijaros, no se cumple que el campo eléctrico es 0. O sea, perdón, es constante. ¿Por qué no se cumple? Pues porque las líneas de campo se están uniendo. O sea, no es como en el caso anterior. Recordad, en el caso anterior, las líneas de campo no se están acercando ni separando en ningún momento. Siempre son
Es decir, siempre están paralelas, ¿no? Y entonces eso significa que la intensidad del campo eléctrico no cambia. Sin embargo, aquí las líneas de campo se están separando. Si me voy hacia el centro, pues están cada vez más juntas, entonces el campo eléctrico, eso quiere decir, si recordáis cuando estuvimos hablando de líneas de campo, que eran más intensos, que el campo es más intenso cuando están más juntas, están más intensos cerca del centro. Bueno, pero en realidad me va a dar igual porque como el ángulo forma 90 grados, pues este producto por el diferencial, el producto escalar por el diferencial de cualquier superficie siempre vale cero y entonces pues toda esta integral de aquí vale cero, ¿vale? Entonces vamos ya directamente a ahorrar un poquito de espacio. Mejor lo pongo aquí. Entonces toda esta integral de aquí, todo esto de aquí, todo esto de aquí, esto es igual a cero porque E es perpendicular a la normal, ¿vale? En la superficie 2, exactamente por los mismos motivos, pues también tengo que, como el campo es perpendicular ahí al campo eléctrico en cada punto, pues exactamente igual, aquí esta integral de aquí también vale cero. ¿Y qué pasa en la superficie lateral? Bueno, fijaros, en la superficie lateral aquí la normal de la superficie pues no es perpendicular al campo. De hecho, es siempre paralela al campo. Apunta siempre en la misma dirección. Entonces, el ángulo que forman, la normal y el campo eléctrico, permanece constante, que era la primera condición del truquito. Y la segunda condición era que el campo eléctrico, que el campo eléctrico fuera constante en todo el contorno de la integral. Y como yo he tenido cuidado y he cogido esta superficie concéntrica a un radio, pues aquí pone R, pues como he cogido esa superficie como concéntrica, pues estoy siempre a la misma distancia del eje. Y entonces, por simetría del problema, el campo eléctrico tiene que ser constante en todo ese entorno de la superficie. Y entonces, pues esto de aquí se puede expresar como E por la superficie lateral multiplicado por el coseno de 0. Pero es que esto vale 1, ¿no? Coseno de 0 vale 1. Y entonces, fijaros, ¿a qué nos lleva esta primera parte? ¿A qué nos dice 1? Pues 1 nos dice que E es igual, perdón, que esto de aquí, que el flujo encerrado, el flujo que atraviesa esta superficie, mejor dicho, el flujo que atraviesa esta superficie, pues es igual al campo eléctrico, al valor del campo eléctrico que tenga a una distancia r multiplicado por toda esta superficie, ¿vale? Están un montón de líneas de campo atravesando esa superficie, pues eso es... ¿Cuánto vale esa superficie? Bueno, pues la superficie de un cilindro. Si cogemos los mismos variables que hay en este dibujito, pues sería 2 por la longitud del cilindro, desenrollamos el cilindro, se queda como un rectángulo, desenrollamos así el cilindro, se queda un rectángulo y por aquí, que a veces hago gestos con las manos y bueno, quiero que se vea un poco. Y entonces esa base tendría es la longitud del cilindro desenrollado, que es 2 por pi por r, multiplicado por la altura del cilindro, ¿vale? Esta es la superficie lateral del cilindro. Muy bien, vale, pues ya hemos hecho la primera parte. Vamos a hacer ahora la segunda. La segunda parte dice que la carga encerrada es igual a la carga encerrada, ¿cuánto vale? Bueno, pues fijaros, si esto es un hilo infinito, pues es verdad que por los mismos motivos que dijimos para el plano infinito, que como era infinito no tenía mucho sentido definir, o la carga iba a ser infinita, así que eso no lo podía poner en ningún lado, pero también la superficie era infinita, entonces no tenía mucho sentido hablar de carga o de cuánto vale la superficie, pues exactamente igual aquí. La carga también en principio es infinita y la longitud es infinita. Así que lo único que tiene sentido, o lo que no va a ser infinito, es la densidad de carga por unidad de línea, ¿no? Entonces eso es Q partido por, bueno, pues voy a poner L mayúscula como si fuera la longitud total del cilindro, pero
no puedo utilizar estas variables por sí solas, solamente puedo utilizar lambda, ¿no? Pero claro, si cojo este cachito de hilo, que tiene una longitud, una densidad de carga lineal lambda, pues entonces aquí ¿cuánta carga hay encerrada por esta superficie azul? Pues la carga encerrada va a ser lambda por la longitud de esta línea, que es L, lambda por L, ¿no? Entonces, eso de ahí es lambda por L partido por la permitividad eléctrica del vacío. Fijaros, lo que me dice la ley de Gauss es que esto de aquí tiene que ser igual a esto de aquí, ¿no? Entonces, E por 2 pi por R por L tiene que ser igual a lambda por L partido por la permitividad. Esto se va con esto y entonces E es igual a lambda partido 2 por pi por E sin 0 por 1 partido por R, ¿vale? Y ese es pues el valor del campo, de la magnitud del campo eléctrico. Fijaros que a medida que me voy alejando del cilindro no ocurre como en el caso del plano, que era constante, sino que esta vez a medida que me voy alejando, que cojo un cilindro, una superficie gaussiana cada vez mayor y mayor, pues el campo eléctrico es cada vez más y más pequeño, ¿vale? La respuesta completa final pues sería, si lo expresamos utilizando las variables de coordenadas cilíndricas, pues sería, ya sabéis que la posición en coordenadas cilíndricas, si no depende de la altura, pues lo único que va a variar es la distancia al eje, pues entonces el campo eléctrico en función de cualquier posición lo puedo dar en función de la distancia al eje, y eso pues sería 2pi es sin 0, y aquí en vez de 1 partido por R pues ya es la posición en la que esté. Yo este cilindro lo podría haber hecho en cualquier posición en general, no, fijaros que en ningún momento he usado que tenga este radio específico. Si lo hubiera hecho el doble de gordo, pues el doble de gordo, aquí me hubiera parecido pues 2R, ¿no? Y entonces para cualquier radio, para cualquier distancia del eje, pues se va a cumplir esto de aquí. Y después la dirección, esto es la componente radial, y la dirección me la dice este vectorcito de aquí, ρ vector, ¿vale? Entonces esta es la respuesta final, lo que nos habíamos planteado de cuál es la dirección o el valor del campo eléctrico creado por un hilo infinito. Lo mismo que os conté la otra vez. Dices, bueno, yo estos hilos infinitos tú nunca te encuentras. Bueno, cualquier cable, si te acercas lo suficiente, pues al final lo que te está diciendo esta fórmula es que cerca de un cable el campo eléctrico es aproximadamente radial y va a crecer, o a medida que te vas acercando, va a decrecer, a medida que te vas alejando, pues va decreciendo de forma inversamente proporcional a la distancia. Eso es lo único que te está diciendo, ¿vale? Vamos a hacer el último ejemplo, que ya con esto prácticamente hemos cubierto los casos canónicos, que son los más usuales, los que casi siempre que resolvamos un problema de este tipo nos vamos a encontrar. Y en este último ejemplo, fijaros, tenemos una esfera cargada, ¿vale? Vamos a suponer que tiene una densidad de carga homogénea, no me lo especifica muy bien el ejemplo, pero vamos a suponer que es así. Sí. Porque, es que aquí tengo la solución y bueno, quería poner lo mismo que tenía ahí escrito. Entonces es una esfera cargada, ¿vale? Y entonces esta vez, pues como es un cuerpo finito, pues sí podría tener sentido hablar de Q y también de un volumen, ¿no? Pero lo que vamos a hacer es hablar de, sobre todo, bueno, o también podemos seguir definiendo la densidad de carga volúmica, que sería Q partido por V, ¿vale? Entonces aquí pues vamos a hacer lo mismo, exactamente lo mismo que hemos hecho antes. Fijaros que aquí ya aplicar la ley de Coulomb es prácticamente imposible. En el caso del hilo se puede hacer, hay ejemplos por ahí resueltos. El caso del plano también, incluso son un poco más complicados incluso que el hilo, pero bueno, puedes hacerlo. Pero en el caso de la esfera cargada es muy difícil. Fijaros, para hacer eso tendría que coger un punto de aquí, o este punto cualquiera, y hacer una integral esférica donde va cambiando la distancia por cada punto que yo cojo. Bueno, a ver, no digo que sea imposible, pero es muy complicado.
Y sin embargo, vais a ver que utilizando la ley de Gauss es tremendamente sencillo. Entonces, vamos a aplicar la ley de Gauss en esta superficie punteada, ¿vale? Y igual que hemos hecho hace un momentito, vamos a hacer algunas suposiciones sobre cómo es ese campo eléctrico. Fijaros, en el caso que yo tengo una simetría esférica, pues lo más lógico es pensar que el campo eléctrico también va a tener esa simetría esférica, ¿no? Entonces, solamente va a depender, solamente va a tener componentes radiales, puede variar con la distancia al origen, y su dirección y sentido viene siempre indicada por un vector que parte del origen, ¿no? El vector R, que es el mismo del que hablamos cuando hemos descrito el sistema de coordenadas esféricas. Este vector, bueno, pues según la posición en la que esté, pues apuntará en una dirección o en otra. Si estoy aquí, pues apunta hacia acá, si estoy aquí, apunta hacia allá, pero siempre es un vector radial, ¿vale? Entonces, matemáticamente, pues eso se escribe de esta forma. Si queréis, pues podemos representar más o menos el campo eléctrico que yo espero tener aquí. Yo no sé la intensidad que tendrá en un sitio o en otro, pero bueno, yo sé que más o menos por aquí, por esta zona, pues hará una cosa así, ¿vale? Fijaros, aquí vamos a distinguir dos situaciones. Vamos a hacer un primer caso en el cual esta superficie gaussiana está por aquí fuera, ¿vale? Fuera del círculo, perdón, de la esfera, y otro caso en el cual la superficie gaussiana pues la cojo dentro de la esfera, ¿vale? Vamos a empezar por ese primer caso, lo voy a hacer en azul para que esté claro a cuál me estoy refiriendo. Y entonces, pues si aplicamos la ley de Gauss, pues la ley de Gauss nos dice que el flujo en una superficie cerrada es igual a la carga encerrada por esa superficie partido por la permitividad eléctrica del vacío. Y entonces el flujo en esta superficie, ¿cuánto vale? Fijaros, en esta superficie la normal siempre está alineada con el campo eléctrico. No me deja pintar ahí. Aquí siempre está alineada con el campo eléctrico, entonces se cumple la primera condición, la de que el ángulo sea constante, el ángulo entre la normal de la superficie y el campo eléctrico sean constantes. Primera condición se cumple. Y la segunda condición era que el campo eléctrico en sí fuera constante a lo largo de toda la superficie, que también se cumple, fijaros, porque como tengo este tipo de simetría, pues es verdad que las líneas se van juntando a medida que me voy acercando. De hecho, el campo aquí será más intenso, pero a una misma distancia siempre el campo eléctrico no va a variar, la magnitud del campo eléctrico no va a variar, es igual de intenso a una misma distancia, ¿vale? O sea, aquí será más intenso o no, pero aquí seguro que sí, porque están más juntas, y si me alejo serán menos intensos, pero aquí, a lo largo de toda esta superficie, la intensidad del campo siempre va a ser la misma, ¿vale? Entonces, a ver, en esta integral de aquí, pues hemos dicho que puedo coger, y eso, el campo eléctrico es constante, sale de la integral, la superficie será la superficie de la esfera multiplicado por el coseno del ángulo que forman, que vale 1. El coseno vale 1 porque el ángulo que forman es 0. Y aquí tenemos la superficie de la esfera, que ya hicimos un problemita cuando estuvimos hablando hicimos algo de cálculo de integral de superficie y vimos que la superficie de una esfera es 4pi r cuadrado. 4pi, siguiendo esta notación, 4pi por r al cuadrado. Y por otro lado, pues la carga encerrada, pues directamente es toda la carga de la esfera, ¿vale? Q. No hace falta hacer aquí ninguna suposición porque como la carga es finita, pues directamente puedo utilizarla, ¿no? Y entonces, lo que me dice la ley de Gauss es que esto de aquí, la carga encerrada... Uy, ¿qué ha pasado? La carga encerrada es directamente igual a Q, ¿vale? Y entonces, fijaros, el campo eléctrico es igual, juntando estas dos cosas, a Q partido 4pi epsilon sub 0 por 1 partido r cuadrado. Y si lo sustituimos aquí, pues el campo eléctrico ya con carácter vectorial es, voy a ponerlo así, 4pi epsilon sub 0 Q partido r cuadrado por r unitario.
Y fijaros, esto de aquí a qué nos suena. Esa expresión la hemos visto anteriormente. De hecho, en este mismo tema la hemos visto. Y si recordáis, esa expresión era ni más ni menos que el campo eléctrico de una carga puntual, ¿vale? Pero es que aquí lo que estamos diciendo es que no es una carga puntual, sino que es una carga, no sé, un volumen de carga donde la carga se reparte pues de forma homogénea por todo ese volumen, pero no está concentrada en un punto, ¿vale? Esto es un resultado muy interesante porque nos está diciendo que si tienes, fijaros, la condición es, si tienes simetría esférica, y tú te alejas una vez que tú ya te has ido, te has alejado lo suficiente como para que toda esa distribución de carga esférica quede, digamos, detrás tuya, dentro de una esfera de radio R, ya has contado toda la carga una vez que te estás alejando, pues entonces es como si toda esa carga estuviera concentrada en un punto, que además no es cualquier punto, sino que es el origen. Es como si toda esta carga estuviera concentrada en el origen. Es un resultado bastante curioso. Intuitivamente, bueno, pues tú imagínate que estás en este punto, pues es verdad que la carga que tienes aquí contribuye más, o sea, la tienes más cerca, va a ser más intensa, pero la que tienes aquí contribuye menos, ¿no? Porque decrece con el cuadrado de la distancia. Al final todos esos efectos, acabamos de ver que se contrarrestan unos con otros y es como si solo tuvieras una carga aquí, ¿vale? Estás aquí, te da igual lo que quede por aquí, lo que quede por aquí, es como si todo estuviera centrado en el origen, ¿vale? Vale, esta fórmula que acabamos de ver solo vale cuando R es mayor que A, ¿vale? Cuando esta esfera, esta superficie gaussiana, es mayor que A. Vamos a ver qué pasa cuando R es menor que A. Es decir, estamos... Uy, que cero no, que A. Es decir, estamos en una superficie esférica que queda por dentro de A. Cuando R está por aquí más pequeñito que A, ¿vale? Claro, lo primero es que la carga encerrada no va a ser toda, no va a ser Q, no va a ser Q grande, ¿no? Sino que esta vez la carga encerrada pues será solamente la que esté dentro de esta esferita que estamos considerando, ¿vale? Eso va a ser la primera diferencia. Vamos por partes, venga. Vamos primero a calcular el flujo. Y fijaros que el flujo, la expresión del flujo, pues no cambia. Aquí tengo las mismas suposiciones. Las normales van hacia afuera, el campo eléctrico, como sigo teniendo una distribución esférica, una simetría esférica, pues también puedo suponer que es radial, y entonces por los mismos argumentos de antes, pues el flujo eléctrico es el mismo, ¿vale? El flujo eléctrico no cambia. Lo que sí que cambia es lo de la carga encerrada, porque la carga encerrada, para empezar, ahora va a depender de lo grande o chica que yo coja esta esfera, ¿vale? El flujo también depende de lo grande o chica que lo coja, pero bueno, pues ya está contado aquí, ¿no? Pero es que ahora, antes la carga encerrada no dependía y ahora sí depende. Si la hago muy pequeña tendré menos carga y si la hago más grande pues tendré más carga, ¿vale? Entonces, la carga encerrada, fijaros, pues será la densidad de carga volúmica que haya multiplicada por el volumen de esta esfera de aquí. ¿Cuánto vale el volumen de una esfera? Bueno, pues como todos sabéis seguro, con total seguridad, pues es 4/3 de pi por r al cubo. Ese es el volumen de una esfera, ¿vale? Son cosas que seguro que ya sabéis. Y entonces la ley de Gauss pues me dice que esto de aquí tiene que ser igual a esto de aquí partido por la permitida eléctrica del vacío. Pues venga, vamos a ver en qué se queda esto. Esto es 4pi r al cuadrado y esto tiene que ser igual a sigma v 4/3 de pi por r al cubo partido por la permitividad eléctrica del vacío, ¿vale? Entonces fijaros que esto de aquí se va con 2 de aquí y bueno, si queréis podemos hacer esta simplificación o no, bueno, ya, un poco ya subjetivo al criterio de cada uno.
y entonces aquí se me queda la densidad de carga volúmica multiplicada por R partido de epsilon sub 0. No voy a hacer esta simplificación, dejadme que lo escriba de esta forma. Si no hago esta simplificación se queda como 1 partido 4 pi epsilon sub 0, y aquí voy a multiplicar por a al cubo y a dividir por a al cubo, ¿vale? Entonces esto se queda como sigma v 4 tercios 4 pi a al cubo R partido epsilon sub 0 a al cubo. ¿Y por qué hago esto? Bueno, pues porque esto de aquí es directamente, esto es el volumen de la esfera y esto es la densidad de carga, entonces esto de aquí es igual a Q. Entonces de esa forma puedo escribir el campo eléctrico de esta forma que me gusta más, porque así lo puedo comparar de forma más fácil con la otra expresión que he obtenido, que es Q por R partido por A al cubo, ¿vale? Y si ya lo queremos con carácter vectorial, pues ponemos aquí sus vectores y ya lo tenemos perfecto. Muy bien, fijaros. En este caso, una vez que estoy por dentro de la esfera, ocurre algo significativo, ¿no? Que es, ya no es como si todo estuviera concentrado en un punto, porque es que ahora, como tengo carga por encima, pues esa carga de alguna manera va a contrarrestar el campo eléctrico que yo estoy viendo por debajo. Y hay dos efectos que están luchando entre sí. Por un lado, el flujo quería crecer con el cuadrado de la distancia, pero es que la carga encerrada crece con el cubo de la distancia. Entonces, al final la que gana es el término de R que está con la carga encerrada, de tal forma que el campo eléctrico, a medida que me voy acercando al centro, pues R es cada vez más y más pequeña, y entonces el campo eléctrico en el centro es cero. Ese resultado, si os paráis a pensarlo, es lógico. Si yo estoy en el centro, pues tengo carga que está empujando de mí o tirando de mí en cualquier dirección, en todas las direcciones, y como hay simetría, pues no hay ninguna dirección privilegiada. Entonces el campo eléctrico justo en el centro de la esfera pues tiene que ser igual a cero. Vale, pues ya está. Este es el resultado para la esfera cargada. Vamos a continuar. Fijaros, aquí tenéis, bueno, pues estos resultados, que es lo mismo que hemos sacado hace un momentito, ¿vale? R aquí, R al cubo. Vale, ya está. Bueno, vamos ahora a hablar del equilibrio electrostático, ¿vale? El equilibrio electrostático, pues, son las condiciones en las cuales vamos a suponer que están, pues, todos los cuerpos que resolvamos, o todos los problemas que resolvamos en esta primera parte de la asignatura, los temas 1 al 4. Y ¿qué propiedades tiene este equilibrio electrostático? Bueno, pues cuando estamos en equilibrio... Bueno, ¿por qué ocurre el equilibrio electrostático? Pues fijaros, dentro de un conductor, pues vamos a suponer que hay una carga, ¿vale? Tal que así. Pero es que, bueno, vamos a suponer que hay dos cargas, ¿vale? Pues fijaros que si esto es un conductor, entonces estas dos cargas en principio se van a repeler entre sí, ¿no? Y como es un conductor, pues además se pueden mover libremente, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, pues que en principio estas cargas se van a querer mover para estar lo más lejos posible entre ellas, ¿no? Si hay más cargas, pues todas. Al fin, imaginaros que por lo que sea dos cargas se quedan así bastante juntas, bueno, pues una vez que llegan a la superficie también se van a querer repeler entre sí, ¿vale? De tal forma que al final, si tengo, por ejemplo, imaginar un cuerpo esférico, toda la carga que hay aquí va a querer irse primero a la superficie y después se va a repartir de forma bastante homogénea, si es esférico, ¿eh? Después veremos el caso en el que no sea esférico. Y entonces, esa es la primera condición que vemos. Una vez que ya llegan ahí, pues llegará un momento donde, a pesar de que se siguen empujando, pues bueno, si tienes otra carga aquí, te va a empujar con la misma fuerza que te está empujando esta de aquí, y al final, pues tú te quedas quieta. Entonces, si partimos de una situación en la cual, pues yo qué sé, toda esa carga estuviera en el centro,
vemos que rápidamente la carga se va a ir a la superficie del conductor y se va a ir repartiendo de tal forma que, que no se mueva, o sea, que las fuerzas se equilibren y entonces las cargas no experimenten ninguna fuerza neta, es decir, no se van a mover, se quedan quietas experimentando las repulsiones de todos sus vecinos, ¿no? Entonces, la primera cosa o la primera propiedad que vemos de un conductor cuando está en equilibrio electrostático es que toda la carga que tiene se distribuye exclusivamente por su superficie, ¿vale? Otra cosa que vemos es que el campo eléctrico en el interior del conductor tiene que ser cero, porque efectivamente el conductor no se queda, o sea, no es que no haya carga, ¿no? Lo que pasa es que habrá carga positiva y negativa que, bueno, pues estará formando un equilibrio. Si no estás en equilibrio electrostático, o sea, si no está todo ya quieto, pues en principio aquí, vamos a suponer que aquí hubiera un campo, ¿vale? Pues entonces ese campo va a empujar esas cargas, las cargas positivas hacia acá, las cargas negativas hacia acá, pero fijaros, si yo empujo, vamos a verlo aquí en un cuadrado mejor, si aquí hay un campo eléctrico y aquí dentro hay carga neta, ¿vale? Pues entonces las cargas positivas se van a querer ir para acá y las cargas negativas se van a querer ir hacia acá. Pero claro, si tengo aquí carga positiva y carga negativa, va a aparecer a su vez otro campo eléctrico que cancela este de aquí, ¿vale? Entonces, fijaros que en un conductor que está en equilibrio electrostático no puede haber campo en su interior, porque si hubiera campo habría movimientos de carga. ¿Hasta cuándo? Hasta el momento en el cual se crea un campo eléctrico que anula el campo eléctrico en el interior, ¿vale? Entonces, segunda propiedad de los conductores en equilibrio electrostático es que en su interior el campo eléctrico vale cero, ¿vale? Otra cosa interesante, estas son las dos propiedades principales, pero bueno, vamos a ver una propiedad que se deriva de ellas, que es si yo le hago aquí un zoom, pues, imaginaos que aquí hay carga, vamos a dibujar aquí carga positiva, y yo hago aquí un zoom, podemos ver con lo que ya hemos visto de la ley de Gauss cuánto vale el campo eléctrico en esa superficie. Primero vamos a coger pues lo mismo que hicimos para el plano infinito, un cilindrito así más o menos, vale, lo estoy mirando de perfil. Bueno, voy a darle un poquito de perspectiva. Un cilindrito, una cosa así, ¿vale? Y entonces vamos a ver, si toda la carga está en la superficie, pues fijaros, y aplico aquí la ley de Gauss, pues fijaros que el campo eléctrico aquí dentro, ¿cuánto vale? Si esto es un conductor, pues el campo eléctrico aquí vale 0, por aquí vale todo 0. Entonces, de aquí para acá me puedo olvidar porque el flujo siempre vale 0, en esta superficie no hay campo, entonces no hay líneas de campo que atraviesan esa superficie. Y después aquí, pues aquí hay carga y aquí fuera pues sí que puede haber campo. Y entonces si me voy muy cerca de esta superficie, pues estoy en la misma situación que tenía cuando estaba hablando cuando hablaba del plano infinito, ¿vale? Entonces, en el plano infinito, recordar que suponíamos que el campo eléctrico hacía una cosa así. ¿Por qué? Porque si me voy muy cerca, pues al final es como si todo esto fuera un plano muy grande, donde veo la misma carga en un lado que en otro. Entonces al final, en una superficie de un conductor, el campo eléctrico siempre es normal a la superficie. Entonces fijaros, al final vemos lo siguiente. Si aplicamos aquí la ley de Gauss, vemos que la única trozo de superficie donde no se anula el campo es aquí. Y entonces pues vamos a escribir aquí la ley de Gauss, diferencial de S es igual a la carga encerrada partido por la permitividad. Y entonces esto de aquí es E por S, por el coseno del ángulo que forman, pero es 0. Y la carga encerrada pues sería la densidad de carga superficial que hay ahí, multiplicado por S, partido por la permitividad.
El resto de superficies, ya digo, pues no hay flujo, el flujo es cero, ¿vale? Aquí es perpendicular, así que ahí no influye nada, y aquí es que directamente el campo eléctrico es cero, ¿vale? Entonces esta E se va con esta E y al final me queda que el campo eléctrico es igual en la superficie de un conductor, es siempre normal a la superficie del conductor y es igual a la densidad de carga en la superficie del conductor partido por la permitividad eléctrica del vacío, ¿vale? Esa es la segunda condición que vemos que cumplen los conductores que están en equilibrio electrostático, ¿vale? Y otra cosa que veremos en un poco más de detalle un poquito más adelante es que, bueno, es verdad que si tiene distribución esférica, entonces, y solamente si tiene distribución esférica, la densidad de carga superficial, pues sí es homogénea, tengo la misma carga en cualquier punto de la superficie, pero en el momento que tenga irregularidades o esquinas, pues se va a tender a acumular más carga cerca de las esquinas, ¿vale? Esa es otra cosa que ocurre cuando estamos en equilibrio electrostático. Fijaros, aquí tenemos un pequeño ejemplito de un conductor, y entonces, bueno, pues esto que acabamos de decir, las cargas se acumulan solamente en la superficie, y eso a su vez implica que el campo eléctrico es cero dentro de él. Si ese conductor tuviera algún agujero, pues, como está aquí representado, pues en esa superficie interna, ¿vale?, no se acumularía carga, sino que volvería a estar toda afuera, ¿vale? No se acumula carga en el interior. Y a su vez tampoco habría campo eléctrico en el interior. Eso va a dar lugar a un fenómeno muy curioso, que es la jaula de Faraday. Si hubiera una carga aquí dentro, fijaros, entonces, para que se siga cumpliendo que el campo eléctrico es cero aquí, entonces forzosamente se tiene que acumular carga en esta superficie interior. ¿Por qué? Pues porque al aplicar yo la ley de Gauss en esta superficie morada, como el campo eléctrico en esta superficie morada es cero, el flujo eléctrico tiene que valer también cero, ¿vale? Y entonces si el flujo es cero en esa superficie cerrada, pues lo que me dice la ley de Gauss es que la carga que encierra esta superficie tiene que valer cero. Entonces fijaros, si cojo este trocito de aquí, ahí la carga encerrada no es cero, puedo tener flujo. Pero si lo cojo ya por aquí, como es un conductor y hemos dicho que dentro de un conductor el campo eléctrico vale cero, pues la carga encerrada tiene que valer cero. Y entonces lo que me está diciendo esto es que se va a acumular carga negativa en toda esta superficie, todo este hueco de aquí dentro, que apantalla o anula esta carga positiva que hemos colocado, ¿vale? Y como ese conductor tiene que tener una carga total que en principio, bueno, pues si era Q sub C, pues que yo meta aquí una carga, como no ha habido transferencia de carga entre esto y el conductor, pues la carga total de lo naranja tiene que seguir siendo Q sub C, ¿vale? Pero es que he metido aquí menos Q sub C, perdón, menos Q. Si esto es Q, aquí he metido menos Q, entonces en la superficie de fuera tiene que acumularse más Q, ¿vale?, para que se siga cumpliendo todo. Fijaros, si cojo esta superficie de aquí, yo tengo Q sub C más Q, ¿vale? Y si contamos superficie por superficie, tiene que darme lo mismo. Entonces, fijaros, aquí tengo Q sub C más Q menos Q, eso da Q sub C más Q, que es la de dentro, y da lo mismo, ¿vale? Entonces, bueno, haremos un ejercicio en problemas para ver si queda un poquito más claro, pero bueno, esta es la idea esencial, ¿no? Si tiene un boquete y no hay nada dentro, pues en principio en la superficie interior no se va a acumular carga, todo solamente va a estar en la exterior, pero si dentro de ese boquete hay carga, como esto tiene que ser cero, pues se tiene que acumular carga que contrarreste a esa que hay en el boquete en esa superficie interior, ¿vale? De tal forma que el campo eléctrico aquí siga siendo cero. Y esto de aquí, bueno, pues un poquito para ilustrar el tema de las esquinas. Fijaros, aquí lo que está pasando es que la condición que hemos visto, que el campo eléctrico siempre tiene que ser normal en las superficies del conductor, ¿vale? Entonces, por eso aquí se doblan un poquito las líneas de campo y de hecho habrá más acumulación de carga, como se están juntando las líneas de campo aquí, pues habrá más acumulación de carga en las esquinas. Aquí dentro el campo eléctrico se va a anular, o sea,
si aplicamos un campo eléctrico externo, como dentro del conductor ya el campo eléctrico tiene que ser cero, pues eso implica a su vez que aquí dentro, si no hay ninguna carga, pues el campo eléctrico tiene también que ser cero, ¿vale? Fijaros, esto es un principio que se utiliza para explicar el concepto de jaula de Faraday. La jaula de Faraday es básicamente una jaula de metal que nos protege en principio de cualquier campo eléctrico externo o corrientes como pueden ser pues estas que están aquí representadas. Este señor tan valiente se ha metido dentro de una jaula de Faraday que parece un poquito casera, no sé, yo no hubiera hecho esto, que está unida con un cable de tierra, esto es importante, pero no vamos a hablar de esto ahora mismo. Y entonces pues esto, que es una bobina de Tesla, pues va soltando rayos, ¿no? Aquí se crea un potencial altísimo y el aire se ioniza, ahora hablaremos un poquito más de eso, y salta una chispa, ¿no? Salta una chispa que no le llega al hombre, sino estaría gritando, y salta una chispa que es bloqueada por este conductor de metal en el cual se ha metido, ¿vale? Que entonces es esto de aquí. Si queréis, la chispa no es exactamente eso, pero es como si la chispa fuera este campo eléctrico de aquí, que es bloqueado por la jaula, que sería esto de aquí, ¿vale? Bueno, fijaros, como hemos dicho, y haremos un ejercicio en el cual veremos esto con un poco más de detalle, por qué se acumula más carga en las esquinas. Es curioso ver las matemáticas que hay detrás de eso. Pues como se acumula más carga en las zonas puntiagudas, pues aquí en principio en este objeto irregular pues habrá menos carga en esta zona de aquí que tiene menos curvatura, y aquí al haber más curvatura pues en principio debería haber más carga, ¿no? Dentro pues hemos dicho campo eléctrico cero, pero claro, si aquí hay más carga, aquí el campo eléctrico va a ser más intenso, ¿vale? Bueno, pues esto da lugar a un fenómeno bastante curioso que es el efecto corona, en el cual el aire se ioniza alrededor de las zonas puntiagudas. Para que se produzca y al ionizarse emite luz. ¿Por qué emite luz? Bueno, pues porque lo que está pasando es que las moléculas, al ver ese campo eléctrico, se van alargando, se van alargando, se van alargando. Llega un momento donde hay una parte de la molécula, se van alargando porque la corteza electrónica se va deformando, porque los electrones quieren alejarse sí, acercarse a la fuente de ese campo, y el remanente, el núcleo, quiere alejarse, ¿no? Y entonces pues cada uno quiere ir en una dirección opuesta, y si el campo eléctrico es lo suficientemente intenso, pues se va a romper la molécula, y entonces pues claro, los electrones van por un lado y el ion va por otro, pero al final, pues si te paras a pensarlo, tienes iones o electrones con iones positivos que lo que quieren es unirse, entonces se van a recombinar. En esa recombinación se emite algo de luz y bueno, pues ese destello luminoso es lo que se conocería como efecto corona. Bueno, el efecto corona realmente es solamente cuando estás en el campo alrededor de zonas puntiagudas, y por eso se llama corona, ¿no? Esto es ionización, recombinación, y ese proceso emite luz. Eso sería la recombinación, ¿no? La luz que se ve en el efecto corona es debido a esa recombinación. Y esto, bueno, pues nos puede dar, esto que acabo de describir, pues es el fenómeno de ruptura dieléctrica. Cuando ionizamos una molécula tanto como para que llegue un momento que los electrones y el núcleo se quedan, o el ion positivo remanente se quedan por separado, pues decimos que se ha producido una ruptura dieléctrica. Inicialmente esa molécula no era conductora, es un dieléctrico, y ahora al estar los electrones libremente por un lado y los iones por otro, pues en principio ya no es un dieléctrico, es un conductor, tienes carga libre, ¿no? Y entonces, pues cuando eso ocurre, hemos superado el valor de ruptura dieléctrica, ¿vale? Una chispa, un rayo, pues es justamente eso. El aire en principio es un dieléctrico, pero cuando le metes un campo eléctrico muy intenso, se ioniza, la carga, los electrones van por un lado, los iones positivos van por otro, se vuelve conductor, y por eso pues hay un trasvase de carga entre este punto y este punto, ¿vale? Bueno, vamos a ver un par de dibujitos ya para terminar.
Uno es de fotos. Bueno, esto es una foto de una línea de alta tensión. Tiene una tensión muy alta. Eso quiere decir que el campo eléctrico, en principio, si todo esto está a una tensión muy alta, lo veremos más detalle en el siguiente tema, pero si todo esto está a una tensión muy alta, pues eso quiere decir que hay mucha carga aquí, y si hay mucha carga aquí, pues hay un campo eléctrico, estará emitiendo un campo eléctrico grande, pero va a ser más grande en las zonas puntiagudas, y justamente eso es lo que vemos aquí. Fijaros que en las zonas donde ha saltado el aislante de esto que estaría pintado, pues si no tiene aislante, y además precisamente en las zonas puntiagudas, pues el campo eléctrico es tan intenso que ioniza el aire, y por eso vemos este destellito tan bonito de color así azulado, ¿no? Esto es un objeto que no tiene nada que ver con la electricidad. Es un útil médico, que no sé para qué cosa tétrica y siniestra lo usarán, pero bueno, pues sirve para ilustrar pues esto de que se forma un efecto corona en las zonas más puntiagudas de los conductores. La han sometido a un potencial alto, lo han cargado eléctricamente, tiene mucha carga. Ya sabéis, campo eléctrico en el interior cero, zonas que no sean puntiagudas en principio no acumulan mucha carga, comparado con las zonas más puntiagudas, que sí que acumulan un montonazo de carga, ¿no? Y entonces fijaros que solamente vemos ese efecto corona en las zonas más puntiagudas. Y finalmente, pues esto de aquí es para ilustrar un poquito lo del fuego de San Telmo, que el fuego de San Telmo pues era un fenómeno que observaban algunos marineros cuando estaban navegando, y era un día pues a lo mejor con humedad y tal. Pues por efecto triboeléctrico, bueno, la madera ya estaba muy húmeda, ¿no? Se volvía básicamente conductora, y por efecto triboeléctrico el barco, al ir moviéndose, o el viento, pues iba cargando la madera, ¿no? Entonces al final el barco es como si fuera conductor y además cargado, ¿no? Entonces pues justamente en los extremos, en los mástiles, se producían estos destellos, que claro, en aquellos tiempos pues los marineros pues no conocían nada de electricidad, y esto pues, no les superaba con mucho, y lo atribuían pues a fenómenos pues, metafísicos, místicos o paranormales directamente, ¿no? Entonces, bueno, pues una anécdota que a mí me parece bonita, ¿no? Y por eso se llama fuego de San Telmo. Era como que el santo pues les estaba protegiendo, y esto era bueno. Claro, le estaba protegiendo porque solo lo veías si después de la tormenta seguías vivo. Y entonces, claro, ya te había protegido. Si no, pues no te había protegido, y entonces no era un buen augurio, claro. No puede ser un mal augurio, porque si no es que has muerto, ¿no? Sí. Bueno, y ya pues finalmente podremos hablar del precipitador electrostático, un fenómeno pues que lo pongo aquí un poco para ilustrar un aparato donde se utiliza todo esto del campo eléctrico de ruptura y tal. Básicamente un precipitador electrostático no es más que unas placas conectadas a un potencial muy alto. Básicamente potencial aquí es sinónimo de que hay mucha carga aquí, y a lo mejor hay unos rodillos aquí más finitos que están cargados negativamente. Entonces entre las placas positivas y las negativas se va a crear un campo eléctrico que puede ser muy intenso, y pues todo lo que vaya fluyendo por aquí pues va a sentir ese campo eléctrico. Si eso que va fluyendo por ahí pues son partículas de polvo que se ionizan, pues en principio se pueden quedar pegadas a estas láminas, ¿no? O en cualquier caso, pues si son dieléctricos, pues ya sabéis que un dieléctrico, cuando ve un campo eléctrico, se polariza, y entonces va a tender, los dieléctricos tienden a pegarse a, a las, a los conductores o a otros cuerpos que estén cargados, ya sea con carga positiva o negativa, ¿no? Entonces, pues claro, la gracia de este cacharro, de este aparato, es pasa un aire muy sucio, y debido a ese campo eléctrico pues yo soy capaz de limpiar ese aire al hacer que esas moléculas pues se queden pegadas en las paredes de este instrumento, ¿no? Bueno, pues lo dejamos aquí. Hacemos una pequeña recapitulación. En este tema pues hemos hablado de cálculo vectorial, hemos hablado de la ley de Gauss, hemos resuelto varios ejemplos y geometrías que gracias a la ley de Gauss se vuelven muy fáciles de resolver. Y después finalmente pues hemos introducido los conceptos de equilibrio electrostático y campo eléctrico de ruptura, ¿vale? Pues nada, lo dejamos aquí, y en el siguiente tema veremos ya potencial eléctrico, condensadores, etcétera, etcétera. Venga, un saludo a todos.